Bienvenidos todos quienes nos visitan por primera vez, bienvenidos, siéntanse como en casa, por favor, y espero que quienes estemos ahí cerquita los hagamos sentir como en casa. Bien, pues vamos a comenzar. ¿Oramos? ¿Sí? Bien, Dios, qué bueno eres, muchas gracias porque nos permites reunirnos y congregarnos en tu nombre, porque permites que podamos adorarte, Señor. Provees de las herramientas, provees de los recursos, aún el lugar, Señor, en el que estamos. Muchísimas gracias. Queremos adorarte también con una actitud correcta, Señor, al recibir tu palabra, y yo oro para que me des la gracia, Señor, para poder compartir tu mensaje esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Bien, continuamos con la serie Una familia según Dios. Es el tema número 19, que se titula Llevando nuestros pensamientos cautivos a Cristo. Sí, está largo el tema, ¿verdad? Pero bien, quiero leer dos textos. Primero a los Corintios 2:16 y segundo a los Corintios 10:5. Dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Segundo a los Corintios, capítulo 10, verso 5, dice: derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Sí? Bien, cuando hablamos de una vida plena, de la mejor vida a idealizar para nosotros y para los nuestros, sin duda es la vida que nuestro Creador ha diseñado que vivamos. Sí. El Señor nos ha dado a los creyentes todo lo que necesitamos para ser semejantes a Él y para alcanzar todo lo provisto de parte de Él para nosotros. Sí. Y esto es bien profundo, ¿sabe? Sí, el hecho de que nosotros podamos aterrizar eso, y que eso no solamente lo tengamos como una mera información, sino que esté en el corazón, el hecho de saber, ¿sí? Y por ende vivir sabiendo que tenemos todo lo necesario, es decir, todo lo que necesitamos de parte de Dios para vivir según su voluntad. Ahora, que echemos mano de eso o no es otra cosa. Que vivamos a nuestra manera, ese es otro asunto, ¿sí? Y voy a hablar un poquito de esto precisamente. Nuestros pensamientos, hermanos, son de vital importancia. Pablo le dice a los corintios que el Señor nos ha dado la mente de Cristo. Por tanto, ahora tenemos, repito, la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones desde su perspectiva. Con esto no estoy diciendo que somos automáticamente dioses y tenemos todos los atributos que el Señor tiene. No, pero repito, somos capacitados de parte del Señor, ¿sí?, para nosotros ver las situaciones de una manera muy distinta. Antes de llegar a Cristo, yo no entendía las circunstancias adversas como un proceso de crecimiento. Ahora sí. Ese es resultado de una relación con el Señor, es decir, el Señor ha provisto una manera de pensar distinta. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? ¿Sí? Cuando yo ignoraba al Señor, yo no podía ver, incluso en el pensamiento natural, es absurdo pensar que una circunstancia adversa, ¿sí?, tiene un propósito, ¿sí? Algunos de repente pueden llegar a usar, ¿verdad?, ciertas frases y, ¿no?, los tiempos de Dios son perfectos y cosas como esas, ¿verdad? Y todo tiene un propósito. Pero estoy hablando de aquellos que nos hemos encontrado con el Señor y hemos sido transformados por su palabra, y cómo la mente del Señor ha venido a transformar nuestros pensamientos, ¿sí?
o es el propósito. Hacia allá es donde quiere llevarnos el Señor. Por tanto, repito, ahora tenemos la capacidad de pensar como Él lo hace y de ver las situaciones desde su perspectiva. Por lo menos, repito, eso es lo que Dios quiere o es lo que Dios espera de nosotros como sus hijos. Sin embargo, en la segunda carta a los Corintios, ¿sí?, a estos mismos hermanos les instruye diciendo: lleven cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí. Esta maravillosa capacidad de ajustar nuestros pensamientos a los de Él es un don que recibimos de Dios en el momento de ser salvos. Sin embargo, la práctica de este don es nuestra responsabilidad. ¿Sí? Es decir, Dios nos da la capacidad, repito, pero nosotros echamos mano o no de esto. Ahora, para que nosotros tengamos familias sanas, ¿sí?, debemos de tener mentes sanas. Nuestros pensamientos deben de estar conformados a los pensamientos de Dios. Y este es un gran conflicto hoy en día. Porque la disfunción en las familias es debido muchas veces, o en gran manera, a la manera de pensar que se tiene hoy en día. Sí. Todos venimos a Cristo con una mente preprogramada, por así decirlo, en cierto grado. Sí. Es decir, por ejemplo, un niño que crezca oyendo comentarios degradantes u ofensivos hacia su persona, probablemente los incorporará al concepto de quién es él y qué es lo que puede lograr en la vida. Sí. Si la constancia del adjetivo calificativo de papá y mamá es: eres un inútil, eres un bueno para nada, eres un tonto, eres un torpe, seguramente el concepto de sí mismo en su mente será muy similar a la información que está recibiendo de parte de los suyos. Sí. La mente es un miembro de suma importancia. Proverbios 23:7 dice: porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Ahora, déjenme decirles esto, ¿verdad? Satanás no ignora esto en cuanto a la relevancia de los pensamientos. El enemigo no lo ignora. El mundo intenta constantemente ajustarnos a su manera de ser, ¿verdad?, a su manera de pensar, y trata de inyectar sus mentiras en nuestros pensamientos para así conseguir que abracemos sus mentiras como verdad. Los disparos de información a los pensamientos de los niños están destruyendo su vida, o por lo menos eso pretenden hacer. El enemigo sabe esto muy bien. Repito, nuestros pensamientos son de suma relevancia para poder proceder y comportarnos de la manera en que Dios quiere. Sí. Nuestros pensamientos determinan cuál es nuestro comportamiento. Sí. No hacemos las cosas, ¿verdad?, sino porque la pensamos. Es decir, el que determina a robar es porque primero pensó en hacerlo. Sí. El que actúa de una manera bondadosa es porque pensó en hacerlo. ¿Me explico? Entonces, cuando no somos conscientes del potencial de nuestros pensamientos, nuestra cabeza se vuelve un campo de batalla de interminables pensamientos que por lo general suelen desanimarnos y muchas veces llevarnos a hacer cosas terribles. Una mente sana es la que Dios provee para los suyos y es lo que Dios quiere. Sí, si queremos experimentar familias que el Señor quiere que tengamos, es decir, si queremos familias sanas, tenemos que reemplazar, ¿verdad?, nuestros pensamientos de mentira, nuestros pensamientos que vienen del mundo con la verdad. ¿Sí? Los viejos pensamientos que no están de acuerdo con la palabra de Dios, tenemos que desecharlos. ¿Sí? Entonces debemos filtrar las ideas que nos bombardean día a día para que nuestras vidas sean transformadas. ¿Sí? Ahora, una práctica sana sería comparar nuestras actitudes, convicciones y pensamientos con las enseñanzas bíblicas constantemente. ¿Sí? Constantemente. Y si no coinciden, rechazarlo. Y en lugar de eso, ¿verdad?, llenar nuestra mente con las verdades de la palabra, puesto que el Señor, repito, nos ha facultado para poder pensar correctamente. ¿Sí? Por tanto, debemos de cultivar la mente de Cristo en nosotros. Por eso dice el apóstol Pablo: porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? ¿Sí? ¿Quién puede enseñarle algo a Dios? ¿Hay algún pensamiento mayor que el del Señor? ¿Hay una razón más alta que la razón de Dios?
No. Sí, como mencionaba hace rato, ¿en qué momento recibimos esa mente? ¿En qué momento recibimos la mente de Cristo? En el momento en que hemos recibido la salvación. Sí, eso es importante. Y quiero abrir un paréntesis porque este mensaje va directamente a aquellos que hemos sido nacidos de nuevo, que hemos sido salvados, que hemos sido rescatados. El apóstol Pablo se está refiriendo a cristianos, a creyentes. Sí. Es decir, como hace un momento comentaba, ¿no? En el mundo tenemos una manera de pensar, ¿sí? Y ciertamente podemos llegar de manera gradual a tener conocimiento o acceder al conocimiento de Dios, pero no es hasta que el Señor nos convence y nosotros procedemos al arrepentimiento y recibimos su vida en nuestra vida, ¿sí? Es que podemos entender muchas cosas. Pero ¿en qué momento? Precisamente cuando procedemos al arrepentimiento, ¿sí? Cuando entonces nosotros, ¿verdad?, recibimos la capacidad por medio de su Espíritu de pensar lo que Él piensa, y muchos argumentos en nuestra mente son echados a tierra y comenzamos a ver las cosas de una manera muy distinta. ¿Sí? Cuando el Señor es que se siente en el trono de nuestro corazón, la obra comienza a tener sentido. Si no es así, no podemos entender muchas cosas de nuestra vida. Nuestros pensamientos ajenos a los pensamientos de Dios es lo que muchas veces puede llegar a retrasar la obra en nosotros. Sí. Por eso la palabra habla de llevar cautivos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Sí. Quiero que vayamos allá a 2 Corintios, capítulo 10. Quiero que leamos a partir del verso 3. Entonces, ha quedado claro, ¿verdad?, que nuestros pensamientos son muy importantes, ¿cierto? Es importante conformar nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios. Lo que pensamos define lo que somos y lo que hacemos, ¿sí? O sea, no es como que, bueno, sí, no pienso igual, y ahorita vamos a desarrollar un poquito eso, pero quiero que quede bien clara esa parte, ¿sí? Y que al final en nosotros haya el deseo realmente de conformar nuestros pensamientos a los de Dios. Sí. ¿Estamos ahí? Versículo 3 dice, pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Miren, estos textos son muy conocidos, pero también muy mal interpretados. Sí. Aquí no está hablando acerca de armas espirituales para la destrucción de diablos o demonios. No está hablando acerca de eso. Cuando se refiere a fortalezas, no habla de potestades demoníacas, habla de fortalezas que se han levantado en nuestros pensamientos. Sí. Muros, paredes que no permiten que la verdad de Dios penetre en nosotros, haciendo un obstáculo por completo en la obra de Dios en nuestras vidas. Sí. Por ejemplo, la Biblia dice que el varón es el responsable de la provisión en casa. Es un tema que ya hemos visto en esta serie, ¿cierto? ¿Sí dice la Biblia eso o no? Ok. Pero hoy en día nos encontramos a matrimonios aún dentro de la iglesia donde quien sale a trabajar y provee para la casa es la esposa, y él se queda en casa a atender a los niños. No estoy poniendo un supuesto, no. Conozco a matrimonios que asisten a iglesias que se manejan de esa manera. ¿Sí? Ahora, si usted está argumentando en su cabeza, ¿y qué tiene? Revise su fe. Revise su fe. ¿Y qué tiene de malo? Si nuestras decisiones atentan contra lo dicho por Dios, es injustificable. Está mal. Ahora, pastor está diciendo que es pecado que la mujer trabaje. Yo no estoy diciendo eso. No es pecado que la mujer trabaje, por supuesto que no. Estamos hablando que la función, la responsabilidad de proveer para el hogar es del varón, no de la mujer. Es del varón. ¿Por qué? Porque así dice Dios, porque así lo establece la palabra. Ese es un ejemplo, y podemos tomar muchos otros ejemplos.
Sí. Podemos tomar muchos otros ejemplos. Ahora, volviendo al texto de 2 Corintios, ciertamente, ¿verdad? Dice ahí, la palabra dice que andamos en la carne. Esto refiere, ¿verdad?, en el contexto en el que vivimos y que vemos que nos puede llevar a concluir en cosas en esta carne. Pero Pablo hace referencia a que nuestra carne pues, no ha sido redimida. Ciertamente somos vulnerables. Sí. Es decir, nos afectan cosas, ¿sí o no? Nos da hambre, y ¿cuántos se ponen de mal humor cuando les da hambre? Nos da sueño, ¿sí? Bueno, eso afecta, nuestra carne influye de cierta manera, ¿sí? Esta carne no redimida es vulnerable, le da calor, ¿sí? Y eso cambia todo, ¿verdad? Tenía planes y sales de la casa, no, mejor lo hago más al rato lo que iba a hacer, ¿eh? Y ya cambió todo, ¿no? Somos vulnerables. El clima cambia nuestras decisiones. El clima hace que nosotros tomemos una u otra decisión. Así de vulnerables somos, mis amados. Así de pequeños somos, imagínense. Sí. Pero Dios no. Dios es inmutable. A Dios no le afecta nada, ¿sabe? Entonces Pablo hace referencia a que nuestra carne lógicamente no ha sido redimida, ¿verdad? Somos vulnerables. Pero dice Pablo, pero no militamos según la carne. Es decir, esto no nos define o no debiera de definirnos, ¿sí? Por eso es tan importante que siempre filtremos nuestros pensamientos. No podemos guiarnos según las circunstancias. La carne se asusta, la carne se aflige, la carne se enoja, la carne se altera. Pero eso no determina o no debe de determinar nuestras decisiones cuando estas decisiones afectan nuestra vida y la vida de nosotros, la de nuestra familia, la de nuestros hijos. ¿Me explico? Porque igual el cambiar a hacer algunos mandados, ¿verdad?, en cierta hora, bueno, eso no tiene mayor relevancia. Pero sí hay muchas otras decisiones que tienen relevancia. Sí hay muchas otras decisiones que tomamos que afectan a nuestro matrimonio y que afectan nuestra relación con nuestros hijos, que afectan la relación con nuestros padres. Sí. Pablo menciona que aun cuando estamos en la carne, dice, no militamos según la carne. Por tanto, no echaremos manos de los recursos de nuestra propia carne. Dice el apóstol Pablo que las armas de nuestra milicia, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios. Y es que no batallamos contra carne y sangre, por lo que no necesitamos armas carnales, sino las que proporciona el poder de Dios. El propósito de esas armas es lograr que la destrucción de fortalezas, dice el apóstol Pablo. ¿Qué fortalezas? En este contexto se refiere a los malos pensamientos, a las percepciones que contradicen el verdadero conocimiento de Dios y la naturaleza de Dios. Esas fortalezas quedan expresadas en argumentos, ¿verdad?, y en toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Las maneras carnales y mundanas de pensar y actuar son argumentos en contra de la mente y los métodos de Dios. Estos quieren combatir con Dios y se exaltan a sí mismos contra el conocimiento de Dios. Se tienen a sí mismos como más inteligentes, más sofisticados, más efectivos, más poderosos que las maneras de Dios. Sí, el apóstol Pablo dice, ¿quién instruirá la mente del Señor? Las mentes carnales piensan que saben más que Dios. Voy a poner un ejemplo. La Biblia dice, el apóstol Pablo le dice a Timoteo, 2 Timoteo 2:22, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. La palabra nos enseña, ¿verdad?, que todos tenemos pasiones, todos, y somos susceptibles a estas pasiones, y mientras tengamos estos cuerpos terrenales, nunca podremos estar a salvo de ellas. Siempre va a haber impulso, siempre va a haber inclinación en este cuerpo. Esto se debe a la caída del hombre. El cuerpo físico y puro que Dios creó se convirtió en carne de pecado, lleno de pasiones. ¿Sí sabía usted eso? Ignorar eso es preocupante, ¿sabe? El asunto es cuando ignoramos eso y creemos que todas las podemos y
y no consideramos lo que la palabra de Dios dice. Ciertamente la palabra de Dios dice, resista al diablo y éste huirá. Pero en cuanto a las pasiones, ¿qué dice? Huye, huye. ¿Cuántas personas no comenzaron la carrera de la fe y por no atender esto, es hora que no se han podido levantar? Empezaron bien, pero no huyeron de las pasiones y fueron absorbidos por sus pasiones y terminaron mal. Sí. La instrucción es huye, pero la mente carnal cree que es más inteligente que Dios. Sí, es más práctico que Dios. Dicen, sí puedo. Sí puedo ver esta película. No, ya he comentado esto otras veces. Sí puedo ver esta serie. No, yo soy fuerte. Yo puedo. Sí. ¿Cuántos hombres? No hay niños aquí, ¿verdad? Chiquitos, pero ¿cuántos hombres, verdad? Que están sumergidos en la pornografía y no han podido salir de años porque no huyeron en su momento. Y ahorita no son capaces ni siquiera de pedir ayuda porque se sienten avergonzados, porque tienen temor a ser expuestos y están sumergidos. Y no solo hombres, también mujeres. Las cifras, el porcentaje de mujeres que consumen pornografía cada vez más en aumento. No fuera de la iglesia, dentro de la iglesia. Sí. ¿Por qué? Porque nuestra mente es sí puedo. Yo sí puedo con eso. Pero ¿qué dice Dios? ¿Qué dice la palabra? Huye. Huye. Sí. Y este mensaje no es para jóvenes, porque de repente se agarran estos textos y se van para jóvenes y no, es para todos, porque esta carne no ha sido redimida. Sí. El apóstol Timoteo, cuando recibe esta carta, tiene aproximadamente entre 30 y 35 años de edad. O sea, no se lo está enviando a un adolescente, pues. Dice, cuídate de las pasiones juveniles. Sí, esas pasiones desordenadas. Entonces, es terrible. ¿Cuántos matrimonios no se han destruidos porque él o ella no atendieron esta instrucción? Hace no mucho tiempo, unos meses, llegó Angelito y me dice, papá, tengo un nuevo amiguito, ¿no? Y me llamó la atención porque entre cosas me dice, papá, y bien raro, dice, vive con sus dos papás, sus papás no están divorciados. Y me llamó la atención a mí eso. Le digo, ¿cómo? Sí, dice, es que normalmente la mayoría de mis amiguitos o viven con su papá o viven con su mamá y ellos ya tienen otra esposa, es un segundo matrimonio. Nuestros hijos están creciendo en ese contexto. Ahora tenemos que enseñarles, ¿sí?, que quizás es lo común, pero no es la norma. Nuestros hijos no tienen que crecer conformados con su pensamiento como si eso es normal. ¿Me explico? El pensamiento de nuestros hijos deben de conformarse a lo que la palabra de Dios dice. Y tuve que explicarle, sí, flaco, pero esa no es la norma, hijo. Desgraciadamente es lo común, pero no es la norma. Sí. Ese es el mundo que le tocó crecer a nuestros pequeños. Nuestra responsabilidad, repito, es enseñarles cuál es el pensamiento de Dios. Sí. La norma es que un matrimonio permanezca juntos, hasta que la muerte los separe. Ese es el pensamiento, ¿verdad?, de Dios. Pero no, pastor, ese es un pensamiento retrógrada, ¿verdad?, anticuado, medio cavernícola, ya ni se usa eso. Ese es el pensamiento de la Biblia. Ese es el pensamiento de la Biblia. La mente carnal no se preocupa por seguir la justicia, la fe, el amor y la paz, como le dice el apóstol Pablo a Timoteo. Cuídate y sigue esto. Sigue la justicia, sigue la fe, el amor y la paz.
Ahora, debemos de recordar que Pablo habla de una manera de pensar carnal, ¿verdad? Como hace un momento les comentaba, entre los cristianos. Le está hablando aquí a una comunidad que él mismo les había predicado y les había enseñado. Por supuesto, entre ellos había gente que no había nacido de nuevo. Pero el apóstol Pablo está mandando una carta a hombres y mujeres que conocían la Escritura, ¿sí? Que los tenía como creyentes, ¿sí? Él no le está hablando al mundo, sino está hablando a los hermanos de Corintio. Ellos eran los que tenían esas fortalezas en sus mentes y en sus corazones. Ellos levantaban los argumentos en contra de la manera de pensar y los métodos de Dios. Ellos se aferraban con toda altivez y se levantaban, ¿verdad?, contra el conocimiento de Dios. Es de preocuparse que personas que constantemente están siendo expuestas a la verdad o a su palabra concluyan de manera carnal con argumentos que van totalmente contrario a lo que Dios establece como verdad. Sí. Eso es preocupante. Podemos ver el caso de Judas, el traidor, ¿no? Estando tan cerca de Jesús y expuesto a su mensaje, pero con pensamientos tan lejos de él. Judas fue consumido por sus pensamientos, su mente lo fue conduciendo poco a poco. Su plan no fue elaborado de la noche a la mañana. Él lo planeó, él lo meditó y concluyó que era una buena idea entregar al maestro. Sí. Hay quienes piensan que Judas creía que Jesús escaparía, así como lo había hecho en otras ocasiones, solo que esta vez no fue así. Su final es evidencia de que sus pensamientos fueron mucho más fuertes que los mensajes del maestro. Usted puede tener acceso a la mejor enseñanza. Sí. En este caso, yo estoy convencido que no había un mejor expositor de la palabra que Jesús. No ha habido un mejor maestro de la palabra que Jesús. ¿Qué nos espera a nosotros, verdad? Sin embargo, sí, Judas abrazó pensamientos que estaban contrarios a lo que había recibido como enseñanza de parte del Señor, ¿sabe? Y eso es algo que nos debe de alertar a todos. Por eso, comentaba hace un momento, debemos de constantemente revisar nuestros pensamientos y ver qué tan alineados están con los pensamientos de Dios. Pero si ni abro la Biblia en toda la semana, y si nomás la abro cuando vengo los domingos y de vez en cuando los miércoles, ¿cómo voy a saber si mis pensamientos están o no alineados? ¿Usted cree que es suficiente estar sentado aquí un par de horas? Unos 40, 45 minutos aplaudiendo, cantando al Señor, pretendiendo adorar. Hay quienes lo hacen, pero hay quienes pretenden, debo decirlo. Y otra hora, 50 minutos, escuchar, ¿verdad?, predicar y decir, no, sí estoy de acuerdo, pero ¿usted cree que eso es suficiente para poder contrarrestar toda la influencia del mundo, aparte la influencia de esta carne no redimida, las circunstancias adversas? ¿Usted cree que eso es suficiente? No es, por supuesto que no. Como zombies andamos, ¿verdad? Llegamos al domingo, medio nos alivianamos, lunes, martes, ¿verdad? Ya andamos ya para el viernes, sábado, andamos arrastrando así como sin un pedazo de carne aquí, ¿verdad? Y arrastrando la pata y para llegar al domingo, espiritualmente hablando. Ay, Señor, tengo tantos años, Señor, y en la sana doctrina, y escucho fulano y su... Pero sobrevive. Su relación con Dios jamás podrá ser sustituida por una hora de enseñanza o algunas pericas de fondo mientras lava los trastes o está dando mecánica al carro. Jamás. Eso no tiene que ver con una relación con Dios. Jamás mis pensamientos se alinearán a los pensamientos de Dios si sigo conduciéndome así.
Al contrario, a veces hasta más enredados van a estar mis pensamientos. Por eso Pablo nos anima a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Sí. Al batallar en contra de esta manera de pensar y de actuar carnal, nuestros pensamientos deben ser hechos cautivos y deben ponerse en servidumbre a Cristo. Sí. Debemos de detener nuestros pensamientos y tomar dominio sobre de ellos. El apóstol Pablo le dice a los romanos en el capítulo 12, verso 2 de su carta, dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Sí. No se conformen a este mundo. La transformación viene precisamente en esa renovación de pensamiento. Ahora, ¿cómo cambio mi manera de pensar? Sencillo. ¿Qué dice Dios? Llevo cautivo mi pensamiento a la obediencia a Cristo. Es que yo pienso otra cosa. ¿Y qué? Lo que nosotros pensemos. ¿Y qué? Lo que yo pienso. ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice el Señor? Ay, es que se me parte el corazón darle vara a mi hijo, ¿verdad? A mi hija. Ay, no. ¿Y qué? ¿Qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Incluso Dios se compara y dice que es como el padre que ama. Dice, como el padre que ama disciplina, así el Señor también nos disciplina. ¿A poco somos más buenos que Dios? ¿Aquí hay uno más bueno que Dios? ¿Alguno aquí tiene una metodología de corrección para sus hijos mejor que la del Señor? Levante su mano, por favor. Por eso es una tontería, mis amados, pretender ser más sabios que Dios. Sí, es una tontería. Y con esto no estoy diciendo tener amarrados a los chamacos y pegarle dan ganas también, pero tampoco habla de eso. Sí. No, tampoco habla de eso. Por eso es importante ir a la Escritura y ver de qué manera habla la palabra en cuanto a la disciplina. Ay, pero le tiene que doler, sí le tiene que doler. Pero no tienes que lastimar. Sí. Porque, pregunta seria, levante su mano. Si no, está bien, ¿eh? ¿Alguien de aquí ha sido disciplinado por Dios en algún momento? Levante su mano. ¿Sí? Bueno, la mayoría sabemos de qué trata la disciplina. ¿Y cómo sintió? ¿Qué sintió? ¿Gritó de alegría? ¿Qué sintió mientras el Señor mientras estaba en ese proceso de disciplina? ¿Verdad? Disciplinado, aleluya. ¿Verdad que no era así? Dice la palabra, aunque por un momento, dice, esto genera tristeza, ¿verdad? Pero debemos de entender que hay fruto. Así que aguanta vara. Aguanta vara. Porque viene algo mejor. Sí. Transformaos por la renovación de vuestro entendimiento. Esta palabra entendimiento la encontramos ahí en 1 Timoteo en el capítulo 6, verso 5, cuando dice el apóstol Pablo acerca de aquellos hombres que tienen disputas, ¿verdad? Y necias, dice, de hombres corruptos de entendimiento, privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancia. Dice, apártate de los tales. Sí, repito, entendimiento tiene que ver con precisamente a lo que concluyes, a lo que ha resolucionado tu corazón. ¿Sí? Porque miren, todos podemos equivocarnos. Eso es lo maravilloso, ¿verdad? Que Dios, siendo un Dios perfecto, es tan paciente. Sí. Que ciertamente no toma por inocente al culpable, pero en su gracia y misericordia que quizás en algún momento podamos entenderlo del todo. Pero ciertamente hay desliz y nos equivocamos. El asunto no es que nos equivoquemos, el asunto es en qué concluimos cuando nos equivocamos. Porque yo me puedo equivocar, pero mi corazón puede estar presto al arrepentimiento y decir, híjole Señor, perdóname, me equivoqué. Y voy con la persona y pido perdón. Y digo, la regué, perdóname.
¿sí? Pensé mal, hice las cosas mal, pensé que era de una manera distinta y ahora me doy cuenta que no es así. Perdóname, de veras, brother, perdóname, fue mi intención. ¿Cómo puedo reparar el daño? ¿De qué manera puedo rescatar si la relación se fracturó? Etcétera, etcétera. ¿Me explico? El asunto es, cuando hablo acerca de entendimiento, es la resolución. La regué y pues bueno, que se aguante, ¿no? Sí, la regué, pero pues perdóname, brother. Y ya. Oye, no, pues está agüitado. Pues ya le pedí perdón. ¿Me explico? Pues yo ya hice mi parte. Yo ya, ahí que se contente él, yo ya le dije perdón, ¿verdad? ¿Me explico? Es un ejemplo, ¿no? Es decir, ¿cuál es la resolución en el corazón? ¿En qué concluí? En el desliz, ¿cómo concluí? ¿Sí? El apóstol Pablo habla de transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra forma de pensar debe sufrir una transformación conformada no a este mundo, sino a los pensamientos de Dios. La asimilación a este mundo empieza por abrazar ciertos pensamientos y argumentos en nuestra mente de la ideología y la filosofía que nos rodea. Y esto, mis amados, puede comenzar por un pequeño pensamiento y una diminuta idea, como yo creo que la Biblia es media machista. A ver, ¿cuántas hermanas piensan eso? Yo creo que la Biblia es anticuada. ¿Sí? Habría que redefinir ciertas ideas de la Biblia. Miren, ese tipo de cosas se dicen desde el púlpito, Es que la Biblia no aplica en todas las áreas de la vida, etcétera, etcétera. Pablo nos enseña que la manera práctica, ¿sí?, de destruir las fortalezas y derribar los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios de manera altiva es llevar esos pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, yo pienso y siento en el corazón algo que quizá es contrario a lo que veo a la luz de las Escrituras. Bueno, tengo dos opciones. ¿Doy un paso de obediencia a lo que Dios dice o me quedo abrazando ese argumento en mi cabeza? Sí. Y esperemos las consecuencias, ya sea de una o de otra decisión. La palabra obediencia que utiliza el apóstol Pablo es la palabra upakoe. Hace referencia a estar por debajo. Y esto es bien importante. El concepto de la palabra en griego es escuchar atentamente, oír con sumisión condescendente. Tiene que ver con asentar y estar de acuerdo. Se usa para designar la obediencia en general, la obediencia a los mandamientos de Dios y la obediencia a Cristo. El asunto es que a muchos se nos olvida que es Dios quien está por encima de todo y de todos, dijo el apóstol Pablo a los hermanos en Colosas. Sí. Y que nosotros somos simples mortales existiendo por su mera gracia y misericordia. Porque eso somos. Sí. Eso somos. Y la razón por la cual, mis amados, no hemos sido consumidos por su ira es porque su amor es tan grande y ha tenido, ¿verdad?, tan misericordia y tan amor para con nosotros que ha provisto un camino de redención. Aun cuando su ira ha sido inflamada en gran manera, dice la palabra que el Señor es paciente para con nosotros, deseando que ningún hombre se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero la razón por la cual estamos aquí es por Él, no por nosotros. Es por Él. Ubiquemos que la palabra de Dios, mis amados, no es un manual de vida la cual podemos desechar y pretender llevar nuestra vida y nuestra familia como nosotros creamos que mejor nos conviene. O cuando compramos algo, ¿verdad?, agarramos el instructivo y lo tiramos y lo hacemos funcionar, ¿verdad? Está medio raro el abanico, brother, pero ojalá, ¿no? Oye, seguro que iba así, me sobraron 2, 3 piezas, pero está jalando, me echa aire, sobre. No es así con nuestra vida. La palabra de Dios no es algo, repito, que podamos desechar, ¿verdad? Y decir, bueno, pues la desecho y hago mi vida como mejor me conviene, o creo que me conviene. Y hago ahí mi propio camino, ¿verdad? Y hago una familia a mi manera. Y hago mi propio, incluso hasta mi propio cristianismo y mi propio Dios. No.
nuestras familias están destinadas al fracaso y a la muerte si no conformamos nuestros pensamientos a los pensamientos de Dios, los cuales están proyectados en las Escrituras. ¿Sí? Dice en el verso 6, segundo a los Corintios 10, y estando prontos para castigar toda desobediencia. La palabra clave, aquí es pronto, ¿sí? De manera inmediata, ya que el tiempo el tiempo en el pensamiento o el tiempo que un pensamiento esté en nuestra cabeza es sumamente relevante. Entre más tiempo dure ahí, más profundas serán las raíces y sus consecuencias serán cada vez más devastadoras. ¿Sí? Si hay un pensamiento que usted ubica que no está bien, ¿verdad? Tiene que desecharlo lo antes posible. Hay una frase que leí por ahí, dice lo siguiente: la manifestación de la obediencia es la resistencia a la desobediencia. Sí. Va de nuevo, la dominguera. La manifestación de la obediencia es la resistencia a la desobediencia. Sí. Es que no quiero, pero obedezco. Es que no pienso así, pero obedezco. ¿Me explico? Muchas veces puedo no tener claro qué es lo que Dios quiere, pero sí tengo muy claro, y esto es importante, lo que Dios no quiere. ¿Sí? Está bien, no tengo claro lo que Dios quiere, ¿verdad? Del todo, pero sí tengo claro qué es lo que Dios no quiere. Sí tengo en claro que Dios no quiere que me pierda. Sí tengo claro que Dios no quiere que me aleje. Sí tengo claro que Dios no quiere que descuide a mis hijos. Sí tengo claro que Dios no quiere. ¿Me explico? O sea, miren, es que cómo sé, ¿verdad? Si esta decisión, vamos a suponer un trabajo, si este trabajo es de Dios o no. Bueno, si ese trabajo te aleja de Dios, no proviene de Dios. Es sencillo. Y eso aplíquenlo en todas las cosas. O sea, ese trabajo te aleja de tu familia, te aleja de congregarte, te aleja de los hermanos, no viene de Dios. Dios no va a proveer algo que va en contra de lo que Él establece. Es sencillo. Ay, ¿será de Dios o no será? No te congregas, estás ausente en casa, no, pues va en contra de lo que Dios dice, no es de Dios. ¿No? ¿O cómo ve usted? Entonces, repito, muchas veces no puedo tener claro lo que Dios quiere, pero sí puedo tener muy claro lo que Dios no quiere y puedo entenderlo porque quizás lo hago y me está llevando a resultados totalmente ajenos a lo conveniente para mi vida. Y mi espíritu lo sabe y mi alma lo grita. Y me quiero referir, estoy hablándole a cristianos. Veo que mi matrimonio no va bien. Veo que mi relación con mis hijos no va bien. El comportamiento de mis hijos no van bien. No hay fruto en mí, no hay fruto en mi familia. Algo no va bien. Y sigo haciendo lo mismo. Hay una sed insaciable que solo puede ser satisfecha con mi plena relación con Dios. Pero somos tan testarudos, somos tan tercos. ¿Cuántos dicen amén? No estoy haciendo lo que debo hacer. ¿Por qué? Porque es mi mente la que está gobernando, con pensamientos altivos, argumentos contrarios a Dios. Hay esa sensación de insatisfacción, sobre todo cuando he probado las mieles de la relación de Cristo, ¿no? En algún momento todo creyente ha estado en ese valle, en ese hueco, ¿no? Entonces, prontos para que nuestra obediencia sea perfecta, castigando la desobediencia. Pablo nos da una gran lección de cómo debemos de pensar. Pablo escribe la carta a los Filipenses con un grillete en su tobillo, en una cárcel, pasando frío y hambre quizás, y nos muestra lo importante de tener una mente como la de Cristo. Una mente sana, capaz de ver desde la perspectiva de Dios. ¿Sí? Mis amados, dejar de pensar en lo que
no tengo y quisiera tener, sustituir esos pensamientos con pensamientos que sean edificantes para mi vida y para quienes están a mi alrededor, será de gran ventaja y de mucha bendición. Porque a decir verdad, solemos ser muy mal pensados también, ¿no? Y ya hemos hablado acerca de eso, ¿sí? Pero solemos ser mal pensados y Dios nos lleva a tener mentes sanas en ese sentido. Generalmente corremos a la crítica, al menosprecio, a la calumnia. Nuestra mente nos lleva a pecar constantemente. Por eso Pablo nos aconseja lo siguiente, allá en Filipenses 4, versículo 8, es un texto muy conocido. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo que es honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice, en esto, ¿qué? Pensad. En esto pensad. Lo que aprendiste, recibiste, oíste y viste de mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. ¿Qué daño nos hacemos cuando pensamos en todo lo contrario de lo que el apóstol Pablo nos está instruyendo aquí, ¿no? Dice, en esto pensad. Una excelente pregunta a la luz de esta enseñanza sería: ¿cuáles son los pensamientos que predominan en mi cabeza? ¿Sí? ¿Estamos siendo diligentes en atender o al atender las demandas de Dios a través del apóstol Pablo? ¿O constantemente mi mente está llena de ruina, temor, crítica, pleito, calumnia, desesperanza, etcétera, 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 etcétera? ¿Qué hay en mi mente? A donde llego me peleo. Es que todo el mundo está mal. ¿Será que todo el mundo está mal? Nadie me quiere, ¿verdad? No encajo. ¿Será que todo el mundo está mal? Tengo un brother por ahí que siempre decía la persecución, brother, la persecución. No, la persecución, eres insoportable, hermano. Te amo, pero ¿no? Una frase por ahí, ¿no? De te amo en Cristo, pero mi carne te aborrece, dice, ¿no? O sea, de repente, que la persecución en Cristo. No, a veces no es la persecución, es nuestra negligencia, es nuestra forma de proceder, es nuestra forma de pensar. Sí. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Sí. Estamos siendo diligentes en atender lo que Dios dice, en qué predomina en mi pensamiento, en qué pienso constantemente. Veo, ¿cómo dice el dicho ese? Moros con trinchete es, ¿no? Una mente sana. Mire lo que dice el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 1 verso 13. Dice, por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Vivir de la manera en que Dios quiere significa que tenemos que ceñir los lomos de vuestro entendimiento. La idea de esta frase es prepararnos para la acción, como cuando nos enrollamos las mangas, ¿no? Como señal de que vamos a hacer algo, estamos listos para algo, ¿sí? Es como que ahorita vas a ver, ¿no? O sea, estoy liberando mis manos que voy a utilizar, ¿no? Bueno, a eso se refiere, a ceñir los lomos, es precisamente eso, es estar listos para moverse, ¿sí? Estar prestos para eso. Nosotros debemos estar sobrios, el cual significa tener la habilidad de ver la vida de una manera seria, sin alteraciones, ¿sí? Cuando nuestra mente es débil, ¿sí? Cuando nuestros pensamientos constantemente son fluctuantes y no tenemos mentes fuertes, cualquier pensamiento de parte del enemigo, ¿sí? Cualquier cizaña externa viene y nos puede destruir la vida por completo. ¿Sí? Yo con mis hijos he hablado, ayer pasó una situación ahí con mis hijos, ¿no? Y fue bien importante reforzar en ellos el hecho, a ver, ¿estás sentido por esto, no? ¿O te sentiste por esta situación? Pero a ver, salte tantito y mira todo el contexto. ¿Mamá y papá no te aman? A ver, considéralo, ¿no? Pues sí.
O sea, mamá y papá, y empezar a poner los argumentos, ¿no?, alrededor, y que no sean dominados por sus emociones. No, pues sí, ese es un ejercicio que constantemente tenemos que hacer. Poder observar el contexto y poder decir, bueno, en el matrimonio eso es muy sano. Es que me hiciste sentir mal. Bueno, sí, perdón, ¿verdad? Pero a lo que voy, hablo acerca de la responsabilidad propia, independientemente de la otra persona, ¿no? El poder tener, el poder considerar todo el contexto y no concluir mal. Cuando no somos fuertes en nuestra mente, los dardos del enemigo, miren, el enemigo no es omnisciente, ¿sabe? ¿Sí sabía eso? El enemigo no lo sabe todo, ni el enemigo es omnipresente, ¿sí? Es decir, él no está en todos lados. O sea, Satanás no sabe lo que usted piensa. Satanás no está en todos lados. Los demonios no tienen esa capacidad. No es todopoderoso Satanás. Son atributos exclusivos de Dios. Por eso la Biblia habla acerca de los dardos del enemigo. Los pensamientos. De que es inteligente, es inteligente. Tiene muchos años de experiencia. Y los demonios nos conocen. Y hacen bien su chamba. ¿Sí? Pero son dardos y nuestra responsabilidad es que cuando vengan esos dardos y esos pensamientos, ya sean pensamientos por medio de una persona imprudente, porque hay, ¿verdad? O sea, personas imprudentes que pueden llegar, o nosotros somos imprudentes y podemos llegar a decir algo. Bueno, es nuestra responsabilidad estar firmes en quiénes somos en Dios. Sí. Y cómo Dios ha provisto lo necesario y considerar muchas cosas antes de concluir, ¿no?, en lo trágico, ¿verdad? Hace un par de días Mila empezó a sangrar de su nariz de la nada, ¿no? Y pasa, yo no soy muy extremista, pero en cuanto a mis hijos y eso sí de repente me asusto, ¿no? Y le salió, no fue poquita sangre, sí le salió bastante sangre y estuvo ahí como unos 6 litros, ¿no, amor? Más o menos le salió. En ese rato salí a hacer algo y en mi cabeza empezaron a venir un montón de cosas feas, ¿no? Mi carne. Señor, descanso en ti. Ayúdame, esto lo suelto. Y mira, Señor, si tú, extremista, ¿no? Pero si va a pasar algo, si hay una enfermedad, si tú decides hacerlo así, Señor, no quisiera, me duele en el alma siquiera pensarlo, pero yo lo entrego a ti. Y descansa en eso. Y ya al rato, la verdad se me olvidó, ya hasta en la noche que platiqué con ella, le digo, hija, ¿cómo vas con la sangre? Me dijo, no, ya no me salió más sangre. Pero lo que voy es que ciertamente somos susceptibles, somos vulnerables, ¿verdad?, a pensamientos cuando pasan situaciones así, pero tenemos que ser responsables con nuestros pensamientos. Y tenemos que llevarlos al Señor y tenemos que descansar en Dios, porque al final Él es soberano y Él es todopoderoso y nosotros no podemos hacer absolutamente nada. Nada podemos hacer. Entonces el hecho de ceñir vuestros lomos del entendimiento es estar prestos, ¿sí? Y tener una mente presta, ¿sí?, a conformarse a los pensamientos del Señor para entonces poder realizar la obra conforme a lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Pero si nuestro pensamiento está lejano, está ausente, anda por allá, ¿verdad?, por la calle de la amargura, no podemos ser útiles para Dios. Es imposible, porque seremos vulnerables, ¿sí? Habla el apóstol Pedro acerca de ser sobrios, ¿no? Denota una condición libre de cada forma de pérdida de autocontrol mental y espiritual. Es una actitud de autodisciplina que evade los extremos, ni tan allá ni tan acá, ¿no? A eso habla de ser sobrios, ¿no? Lo contrario a estar ebrio. Sí. O sea, una persona ebria no tiene control de cómo camina, ¿verdad? Incluso su modo de hablar, bueno, es lo contrario a eso, sed sobrios, ¿sí? ¿Me ayudan con el piano? Ya voy a terminar. Sí. Repito, esta actitud de autodisciplina, dominio propio, evade los extremos. Esto
es bien importante, ¿no? Entiendo que hay personas que somos o pueden ser más aprensivas que otras, ¿no? Bueno, habrá personas que tienen que trabajar más en esto que otras, sí. Y trabajar sobre todo en la confianza en Dios. Debemos de entender, como mencionaba hace rato, que Dios está por encima de todo y de todos. Y esto, mis amados, nos debe de llevar a descansar en Él. En Él. Es que, Señor, si lo hago a tu manera, híjole, me va a costar mucho y no veo por dónde, pero tengo que confiar. Miren, eso es fe. Eso es fe. Fe no es decir en el nombre de Jesús y voy y saco un carro del año en el nombre de Jesús, lo declaro y porque tengo mucha fe. Eso es una tontería, es una imprudencia, eso no es fe. Eso no es fe. Hace mucho escuché una parábola, creo que es una parábola o no sé si es una historia real. Y les voy a ser sincero, durante mucho tiempo como que no entendí mucho la historia, ahora la entiendo. Voy a tomar como parábola porque no sé si es una historia real. Pero un jovencito de 13 años recibe a Cristo en su corazón y le hablan acerca de la fe y estaba muy emocionado, ¿verdad?, por su fe en Cristo Jesús. Y él va junto con sus otros 2 hermanos pequeños, cruzan un arroyo y iban jugando. Entonces llueve, se acrecenta el arroyo y el arroyo pasa muy fuerte. Este muchachito en su euforia, ¿sí?, y en su fe, les dice a sus hermanitos: vamos a pasar el arroyo, sí, porque tengo mucha fe. Y toma a sus hermanitos, ¿no?, la historia con más o menos detalle, intenta pasar el arroyo y el arroyo se los lleva. Eso no es fe, eso es imprudencia. Fe es: me sujeto a Cristo, me sujeto a Dios y hago conforme Él me dice, sin intentar ayudarle, porque cuando yo intento ayudar a Dios lo he hecho a perder. Es más, Dios se quita cuando intento ayudarlo y Dios dice: date, y ya que se te acaben tus fuerzas, entonces entro. Dios no necesita ayuda, ¿sabes? Somos un estorbo para Dios. ¿Sabes cuándo somos útiles? Cuando obedecemos. Cuando obedezco es cuando soy útil. Y fe es eso, es ser obediente a Dios. Si Dios dijo, así será. Aun cuando la cosa parezca imposible, si Dios dijo, así será. Pero si Dios no dijo, aunque ayunes 40 días, aunque te vayas de rodillas de aquí a tu casa, no se hará. Porque nosotros no cambiamos la agenda de Dios. Y con esto no estoy diciendo que no ayunes y que no ores. No, hay que ayunar y hay que orar. Y nuestro corazón se conformará al corazón de Dios. Y nuestras peticiones y nuestras rogativas cambiarán. Seguramente. Pero no debemos, mis amados, de atentar en contra de la sabiduría de Dios y pretender que nuestros planes y nuestras formas son mejores que las de Dios. Nosotros no tenemos mejores planes para nuestra familia que Dios. Nosotros no tenemos mejores planes para nuestros hijos que Dios. Yo estoy convencido que no hay una persona en esta tierra que tenga mejores intenciones para mis hijos que mi esposa y yo. Nadie sobre la faz de la tierra quiere mejores cosas que mi esposa y yo para Angelito y para Mila. Pero estoy consciente que lo que Dios quiere para ellos es mucho mejor de lo que nosotros podemos querer para ellos. ¿Me explico? Pero es importante, Señor, son tuyos. Son tuyos. No son míos. Son tuyos, Señor, y ayúdame a ser diligente, porque voy a rendir cuentas. Ayúdame a ser diligente. Sí.
No podemos ser dominados por nuestra mente cuando hemos identificado que ésta no está conformada a Dios. ¿Y cómo sé que no está conformada a Dios? Bueno, pues tu espíritu te lo dice. Tú sabes. Tú bien sabes. Tú bien sabes lo que has llevado a los pies de Cristo y lo que no has llevado a los pies de Cristo. Tú sabes. Tú bien sabes lo que aún tienes empuñado en tu mano y que no lo has abierto. Y ahí está. Y sí, la otra mano se extiende y puedes hincarte y puedes arrodillarte, incluso puedes levantar tu mano, pero esta sigue empuñada. Tenemos que renunciar, mis amados, a todo y entregarlo al Señor y extender las manos a Dios. No podemos dirigir a nuestros hijos y a nuestra familia por un camino desconocido para nosotros. Yo no puedo enseñar de la mejor manera a mis hijos y a mi esposa obediencia si yo no soy obediente o no del todo. El apóstol Pablo, cuando habla acerca de que nuestras armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, precisamente habla de eso, de cómo en nuestras fuerzas muchas veces pretendemos hacer cosas, ¿no? Quiero terminar con esta historia que esta es de veras. Esta no es parábola. Sí. Y a lo mejor es una historia muy sencilla. Creo que ya lo he platicado, lo he comentado. Pero es tan importante esos pequeños pensamientos que pueden llegar el día de mañana cuando a nosotros se nos presente la prueba, ¿verdad? Salir librados o no. Esta habla de una muchachita que empezó a tener una relación con un muchacho que no era cristiano. Y era un buen muchacho, ¿no? Lo único que le faltaba era ser cristiano. Como si Cristo fuera la cereza del pastel, ¿no? Y fue advertida, por supuesto. Y este muchacho la acompañaba de vez en cuando a la iglesia. Repito, era un buen muchacho. Y no se oponía a la fe de ella, iba de vez en cuando. El asunto es que después de un tiempo, ¿verdad?, en que la relación se hizo profunda, él decide pedirle a ella que se casen, pero él le hizo la propuesta con una condición que ella nunca se imaginó. Le dijo: quiero casarme contigo, pero quiero que escojas entre tu Dios o yo. Dijo: no me contestes ahorita, te voy a dar unos días para eso. Imagínense el corazón de esa muchacha, ¿no? Era un hombre lindo, apuesto, considerado, de buena familia, trabajador. Lo único que le faltaba era ser cristiano. El caso es que había un pensamiento en ella. ¿Y saben cuál fue? Me caso y al cabo del tiempo, cabo que es buen muchacho, se convierte. Hay muchas historias así, ¿no? Son muy pocas las que terminan bien. El caso es que se ven y llegó el día decisivo, ¿no? La respuesta tan esperada. Y le dice a él: mi vida, entonces ¿qué? ¿Tu Dios o yo? Y la respuesta de ella fue: tú, mi amor, tú, chiquito papá. ¿Y saben qué le contestó él? Dijo: no me puedo casar con una mujer
que está dispuesta a dejar a su Dios por un simple mortal. Había más convicción en él que en ella. Sí. Un pensamiento en nosotros, por más pequeño que sea, puede llegar a afectarnos y llevarnos a tomar decisiones que afectarán nuestra vida, la vida de nuestra esposa o su esposo y la vida de sus hijos. Sí. Van y afectan. Y miren, y hay decisiones, mis amados, que ya no pueden volver atrás. Hay consecuencias de decisiones que ya no hay retorno. Y sí, vamos a Dios y Dios nos perdona y ciertamente Dios nos restaura y Dios nos ayuda y Dios... Pero ya no hay retorno. Sí. Vemos cómo los últimos días de David fueron terribles. El gran rey David, el hombre conforme al corazón de Dios, fue terrible. Sus últimos años fueron terribles. Una de sus hijas fue abusada por otro de sus hijos. Uno de sus hijos se levanta y quiere tomar el reinado. Él a escondidas tuvo que decirle a Salomón que iba a ser el que sigue. Fue terrible. Lloró a su hijo porque tuvieron que matarlo. Y lo mataron feo. Consecuencias. David ciertamente hizo muchas cosas en obediencia al Señor, pero hubo otras que no atendió. Pensamientos que quedaron arraigados, que los llevaron a tomar decisiones terribles. Y las consecuencias tronaron en algún momento. Dios quiere librarnos de eso, familia. Dios quiere librarnos de eso. Sí. No echemos mano de nuestros recursos, porque son limitados. Echemos mano de la gracia, echemos mano del Señor, echemos mano de lo que Dios ha provisto a través de su obra en el amado Hijo Jesús. ¿Sí? Oramos a Dios, damos gracias al Señor. ¿Sí? ¿Usted quiere dar gracias a Dios o no? ¿Y por qué va a dar gracias? ¿Porque ya se acabó la prédica? O va a dar gracias por los alimentos, Señor, gracias por la comida que al rato puedo comer. Vamos a dar gracias a Dios por su palabra, ¿sí? Y si Dios habló algo a nuestro corazón, y que Dios afirme eso y que nos lleve a tomar decisiones, como le decimos los muchachos y yo, ¿no? Seguido, que nos lleve a tomar decisiones. No puede seguir mi matrimonio igual, no puede seguir mi relación con mis hijos igual, no puedo seguir de la misma manera, porque los resultados serán los mismos. Tengo que conformarme a Dios. ¿Sí? Señor, gracias por tu palabra. Gracias por tu consejo, Señor. Padre, ayúdanos a atender y ayúdanos a ser diligentes, Señor, a consultarte a ti, Señor, y a través de la Escritura a conocerte para poder tomar decisiones correctas. Hay pensamientos en nosotros, en nuestro corazón, que muchas veces se anteponen, Señor, a lo que tú estableces, a lo que tú dices. Y esos pensamientos, Señor, nos llevan a tomar decisiones incorrectas, y no solamente afecta a mi vida, sino afecta a la vida de mi esposa y afecta a la vida de mis hijos y de la gente que está alrededor de mí, Señor. Ayúdame, como decía el mismo David, Señor, muéstrame los pecados que me son ocultos y dame la gracia, Señor. Dame la gracia, no solamente para identificarlos, sino para poder renunciar a eso y poder llevarlos a ti, y con humildad reconocer delante de ti, Señor, y también delante de quienes están a nuestro alrededor, que estamos equivocados y que necesitamos cambiar, que necesitamos girar, Señor, y tomar el rumbo correcto.
Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Hay cosas que quizás no hemos entregado en una totalidad, Señor, que no hemos llevado a tus pies y queremos hacerlo. Ayúdanos a eso y que podamos confiar. Quizás el temor, Señor, la incertidumbre. Hay tantas cosas que pueden llevar, Señor, a no querer soltar cosas, pero queremos confiar en ti, Padre, que el conocimiento que tenemos de que tú eres todopoderoso y que eres soberano, pero que también eres bueno, que no sea solamente una información obtenida, sino que esta baje al corazón y que nos lleve, Señor, a tener resoluciones correctas que te agraden. Ten misericordia de nosotros, Dios. Queremos ser familias sanas y que nuestros hijos crezcan con buen ejemplo. Que sean, Señor, los futuros evangelistas. Que sean aquellos que anuncien tu verdad. Aquellos valientes que estén dispuestos a pararse en contra de la inercia del mundo y de su ideología. Son tiempos difíciles para ellos, Señor. Ayúdanos a prepararlos. Ayúdanos, Señor, a darles las herramientas que necesitan para poder enfrentarse a este mundo tan podrido. Danos amor, el amor necesario, la paciencia para poder instruirlos, Señor, conforme tu voluntad y que no sembremos pensamientos nuestros. Que no sembremos malas actitudes, Señor. Expresiones que quizás sabemos que no son correctas, pero que las estamos sembrando en ellos y van a crecer y van a tomar sus propias decisiones también. Y quizá eso les afecte, Señor, a no dar respuesta a ti. Ayúdanos, Señor, a ser buen ejemplo. A cambiar esos pequeños detalles, o que creemos que son pequeños detalles, pero que al final vienen, Señor, y destruyen y merman y ahogan la semilla. Ayúdanos, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Déjame, le leo un texto final. 1 Corintios 13, se lo voy a leer en una traducción viviente. El apóstol Pablo está hablando acerca de su forma de pensar. Y dice: cuando yo era niño, hablaba y pensaba y razonaba como un niño. Pero cuando crecí, dejé atrás las cosas de niño. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Está hablando cuando todo sea redimido. Sí. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. Ciertamente estamos limitados, ¿verdad? Hay cosas que no entendemos. Un día entenderemos. Mientras tanto, nos queda obedecer. Mientras entiendo, ¿verdad?, qué tan picudas son las garras de la bestia en el Apocalipsis y cuántos cuernos tenía. Y mientras tanto, en lo que tengo claro, obedezco. Obedezco. El autor de Hebreos dice: debiendo ser ya maestros, algunos de ustedes todavía tienen la necesidad de seguir tomando lechita. Dejemos de pensar como niños y procedamos a madurar en obediencia. ¿Sí? Que Dios los bendiga.
Si Dios quiere, nos vemos el miércoles.